Soy Jesús Béjar Sánchez. Llevo en Getafe desde el año 63, que tenía 9 años, ahora tengo 72. Durante toda mi vida he sido militante, tanto político como sindical. En comisiones obreras he tenido cargos en la ejecutiva de la Comarca Sur, bastantes años, y en John Deere, que es la empresa en la que he trabajado desde que entré en el año 77 hasta mi jubilación, pues he ostentado cargos tanto en la ejecutiva del sindicato Comisiones Obreras como en el comité de empresa. Aparte también militaba de joven a los 18 años en la Liga Comunista y luego he seguido militando toda mi vida. Y también he participado de distintos colectivos. Estoy en la Asociación Ágora de Getafe, en la Asociación de la Memoria Histórica de aquí de Getafe también. Bueno, la Asociación de Memoria Histórica de Getafe, que se creó hace unos 10 o 12 años, eh, está compuesta de, entre otras personas, de varios investigadores de Getafe que han estado investigando tanto la época de la Guerra Civil, se han escrito varios libros sobre ese tema, uno Revolución y Guerra Civil en Getafe, y después se han hecho varias jornadas y varios documentos pues, con toda la historia, digamos, hasta durante todo el franquismo y después con todo el movimiento que hubo hasta la llegada de la democracia, la conquista de las libertades y tal. Bueno, pues era una situación muy convulsa porque aquí el movimiento obrero ya se había organizado, era muy reivindicativo, había muchas luchas, había huelgas, que las huelgas estaban prohibidas o eran muy difíciles de hacer porque había un sindicato que era un sindicato en el que estaban, el sindicato vertical, donde estaban los empresarios y donde estaban los trabajadores. Entonces era muy difícil que se convocase una huelga por ese tipo de sindicato, pero había una situación muy reivindicativa, muy luchadora y que, bueno, a la larga ha sido la que ha conseguido cambiar la vida de nuestro país y también de nuestra ciudad. Digamos, era un poco el germen de lo que se había ido creando durante todos estos años. A partir de los años 60 también hubo huelgas, eran huelgas parciales y tal. Entonces las primeras huelgas a nivel centralizadas, aunque siempre eran unas huelgas que tenían un trasfondo laboral, pero siempre lo que planteaban era una reivindicación política, porque lo que estaban planteando, por ejemplo, el que hubiese sindicatos libres, el que hubiese libertad sindical, el que te pudieses organizar, etcétera, etcétera, pues era una reivindicación política y también se pedían las libertades políticas. Entonces, bueno, pues con toda esta gente, que también os remito a varios de los libros que se han escrito, pues fueron la gente de las principales empresas de Getafe, casi todos vinculados al PC o a los movimientos cristianos, es gente que encabezó las luchas tanto en empresas como Casa, lo que es hoy Airbus, o en lo que es John Deere, la fábrica de tractores, Kelvinator, muy importante también el movimiento obrero en Siemens, en Ericsson. Eran empresas bastante grandes y muy reivindicativas y donde comisiones obreras y el PC tenía mucha fuerza. Bueno, pues aquí había un intento de ganar espacios donde poder eh, organizarse o poder defender las ideas o poder luchar contra lo que había. Entonces, como el régimen franquista era un régimen que no permitía las libertades políticas, se buscaban huecos. Por ejemplo, lo que se planteaba antes de los sindicatos verticales, pues hay todo un sector del movimiento obrero que decidió infiltrarse en el sindicato vertical para a partir de aquí pues crecer, hacer luchas, organizarse, etcétera. También lo hubo en los movimientos vecinales. Igual eran unas asociaciones vecinales muy reguladas y que tenían muy limitadas sus posibilidades, pero sin embargo se constituían y hubo movimientos vecinales que fueron importantísimos. También pasaba con las asociaciones de mujeres, entonces eran las asociaciones de amas de casa, pero aquello permitía que las mujeres se organizasen y hacían charlas, hacían reivindicaciones, hacían peticiones, un poco se organizaban a todos esos niveles. Bueno, el control lo mantenía sobre la base de la represión. No había otra manera de conseguirlo. Eh, Porque realmente nunca se ganó
a un sector de las masas como para, decir, ejercer el control por medio de otras organizaciones. Y entonces aquí, por ejemplo, hubo una experiencia que aquí había las elecciones municipales, en teoría, se podían presentar, era una cosa muy rara, había el tercio familiar, el tercio, era como se hacían 3 tercios y entonces cada uno se presentaba por el tercio que quería y tal, y claro, tenías que prometer y jurar que eras leal al régimen y no sé cuánto. Pero eso lo hicieron, la gente del Partido Comunista lo hizo, se presentó y ganaron las elecciones. Y al día siguiente, claro, fueron a verle la Guardia Mm, Civil y le dijo, dimite y di que te has mm, equivocado y se acabó, que no. Pero se utilizaban esas artimañas, digamos, mm. para conseguirlo, porque el régimen no controlaba nada. Aquí es que, por ejemplo, en esas elecciones la ganaron por muchísima mayoría, a pesar de que eran unas organizaciones, unas elecciones trucadas. Entonces todo lo demás era la represión. Por ejemplo, una cosa típica en Getafe era si había anunciado una huelga, por ejemplo, la semana que viene, o una manifestación, 2 días antes a todos los sospechosos o todos los que habían estado en la cárcel o que era, los detenían y los llevaban a la cárcel. Y los tenían 3 o 4 días y luego los soltaban cuando pasaba la huelga. Era la represión el elemento de control. Bueno, pues era el sindicato más importante que había, porque Comisiones Obreras se funda en Asturias, había comités obreros y había gente que se organizaba de una manera autónoma, y el primer paso organizativo se dio en Asturias, en la famosa mina de la Camocha y tal, donde ahí se constituyeron las primeras comisiones obreras. Eran comisiones obreras, no era tanto un sindicato con unos estatutos, sino, como su nombre indica, unas comisiones obreras. Todo eso se empezó a extender por todas partes, porque anteriormente había los sindicatos, UGT, CNT, etcétera, pero se empezaron a montar estos sindicatos y esto se extendió como una mancha de aceite por todo el territorio nacional, sobre todo en los sitios donde había concentraciones obreras muy grandes. Y aquí en Getafe fue uno de los sitios donde tuvo una importancia más grande ese movimiento obrero y donde las comisiones obreras empezaron a funcionar. Bueno, pues cambia de lo que era un pueblo. Bueno, realmente siempre tuvo una importancia industrial porque Airbus, o sea, CASA, que es lo que es hoy Airbus, era una empresa que se creó a principios del siglo XIX, o sea, los primeros años 1900 y pico y tal. Pues y ahí, a partir de ahí, siempre ha tenido una influencia grande y le ha dado un sentido industrial. Pero también el campo tenía una importancia, pues entonces había una gran parte de la población era agrícola. Todo eso, una vez que empiezan a instalarse las fábricas, la industria empieza a reducirse y, o sea, perdón, empieza a crecer y empieza la agricultura a perder importancia y tal, y eso es un crecimiento que, como, por ejemplo, sirve para absorber mucha mano de obra inmigrante, gente que viene de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Toledo sobre todo y tal, y eso cambia la perspectiva total. Pues, hombre, siempre decir es un cruce, como siempre. Ahora, por ejemplo, el tema de la migración es uno de los temas que también es candente en la política española. Pues eso lo que hace es que enriquece el tema de la situación. Para la gente que viene, le da unas oportunidades de vivir mejor, y después también hay una lucha por parte de esa población de mantener sus costumbres y sus tradiciones. Por ejemplo, si habéis visto aquí en Getafe, la Casa Andalucía, la Casa Castilla-León, la Casa Castilla-La Mancha, todo eso era la forma donde la gente seguía pues haciendo sus cosas y sus tradiciones y defendiendo. Ahora ya tenemos la Casa Polonia, la de Rumanía, ya ha cambiado la emigración y ya es otra cosa. Pues era contradictoria porque por un lado no había libertades, entonces realmente el sindicato que funcionaba era el sindicato vertical, que era el sindicato franquista, pero como se habían infiltrado los sindicalistas de comisiones obreras y de la USO y tal, pues entonces realmente había
una situación un poco contradictoria, porque realmente el sindicato estaba funcionando, se afiliaba la gente a comisiones obreras, se hacían las asambleas y tal, y ya dependía un poco de la fuerza que tenías. Pero realmente las libertades se fueron implantando poco a poco, pues con las luchas y con todas estas cosas. Por otro lado, había persecuciones. Claro. Por ejemplo, una de las reivindicaciones más importantes en los tiempos de la transición fue la amnistía laboral, que era todos aquellos que habían sido despedidos por motivos laborales o políticos que se los remitiese. Y en muchas partes se consiguió. Todo, porque se jugaba en la vida. Aquí hay el caso de Patiño, Pedro Patiño, un albañil que lo mató la Guardia Civil cuando era de aquí de Getafe, pero él estaba trabajando en Leganés en Zarza Quemada, lo mató la Guardia Civil la víspera de una huelga porque estaba haciendo una pintada. Entonces te jugaban la vida, no es el único, hay más que han muerto, pero después la cárcel, que hay gente que ha estado 10 años, 15 años, pues imaginaros. Y después hay mucha gente que los echaban de las empresas y ya no tenían que hacer. Y de hecho aquí hay una serie de empresarios, de pequeños empresarios, que pusieron talleres porque era la única manera que tenían de sobrevivir, porque no les cogían en ninguna empresa. Bueno, pues era decir, había unas redes clandestinas que te organizabas por grupos. Por ejemplo, había coordinadoras de fábricas. Entonces, la coordinadora de fábrica, pues a lo mejor había uno de John Deere, otro de Ericsson, otro tal, esos se reunían de vez en cuando. Intercambiaban y planificaban las actividades. Unas actividades a lo mejor eran solo de una fábrica o solo de un sector y otras eran más políticas, es decir, bueno, vamos a hacer una manifestación. Por ejemplo, hubo un proceso que fue muy conocido, que fue el proceso donde estuvieron eh, Camacho y Marcelino Camacho y compañía, que coincidió cuando empezaba el proceso con el atentado que le hicieron a Carrero Blanco. Carrero Blanco era el presidente del gobierno, o sea, aunque el que mandaba era Franco, pero el gobierno era Carrero Blanco, que era un almirante, que era un militar. Y entonces le hicieron un atentado en Madrid y lo mataron justo el día que empezaba el juicio este del proceso este a todos los sindicalistas. Ese es un proceso donde salía una gente, estaba Marcelino Camacho, Sartorius, tal, Paco García Salve, gente muy conocida, todos los dirigentes de comisiones obreras, eran condenados a 20 años, 18, tal, y había algunos como Marcelino Camacho que ya venía de haber estado muchos años antes en la cárcel. Pues nada, es decir, era una situación tremenda. Yo ya os he comentado que yo empecé a trabajar en John Deere en enero del 77. Acababa de haber una huelga, acababan de ser las huelgas del 75 y 76 y realmente había mucha ilusión porque la gente se organizaba, la gente estaba consiguiendo cosas y la gente estaba luchando, pero también había mucho miedo porque te la jugabas. Es decir, te jugabas el que te detuviesen, el que te echasen, cualquier cosa o que te pegasen una paliza. Entonces funcionaban muchos grupos de estos paramilitares o parapoliciales que lo mismo, pues un día te cogían a la salida de la fábrica y te daban una paliza o te amenazaban si seguías haciendo esas cosas.